Hola a todos, mi nombre es Martín Ramos Mejía, yo soy uno de los miembros del equipo de docentes de la materia de organización de datos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, lo que vamos a estar hoy tratando en este primer video de la materia es comenzar a armar una introducción que ahora la vamos a hacer en un conjunto de videos en los cuales vamos a introducir los distintos temas que vamos a estar viendo en la materia y algunos conceptos, ¿sí? La idea de estos videos es que ustedes se puedan llevar una idea un poco más general de lo que vamos a estar tratando en el programa de la materia y bueno, a partir de eso puedan también unirla con alguna de las cosas que vamos a tener en nuestra primer call la semana próxima, ¿sí? Así que si les parece, pasamos a presentación y arrancamos. Bueno, como toda introducción de una materia, si se quiere, en este contexto, está bueno entender esencialmente de qué se trata la misma, ¿no? Y un poco organización de datos a lo largo del tiempo ha ido evolucionando en distintas direcciones, pero eso ya hace unos cuantos años se encuentra centrada realmente en tratar temas que son relevantes en una disciplina que es muy relevante el día de hoy, como es la ciencia de datos o data science, ¿sí? Entonces, un poco para poder empezar a acercarnos a esta idea, o qué es la ciencia de datos, está bueno empezar a entender la relevancia que puede llegar a tener en el mercado laboral en que muchos de nosotros nos encontramos, ¿sí? Y una buena forma que puede ser de verlo es partir viendo los datos de Glassdoor. Glassdoor es un sitio bastante conocido con información de trabajo y demás, de cuáles son los mejores trabajos, digamos, en Estados Unidos en el 2020. Nosotros siempre arrancamos hablando un poco de esto, ¿por qué? Porque les queremos mostrar la relevancia que hoy en día tiene esta disciplina, digamos, en la industria. Y después de 4 años seguidos de estar en el puesto número uno, por otro tipo de posiciones, la posición de Data Scientist pasó al puesto número 3, pero sigue siendo algo muy, muy relevante y muy requerido en el mercado laboral, ¿sí? Después ahí tienen el link, por ejemplo, si les interesa ver un poco más de esa información, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho de que cada vez hay mayor cantidad de compañías que intentan poder hacer algo, digamos, con sus datos, poder procesarles y poder extraerles valor, ¿no? Justamente para hacer muchísimas cosas. Esto también lleva a que mediáticamente también tenga muchísima cobertura y puedan, por ejemplo, ver artículos de este estilo de los científicos de datos, las estrellas del mercado laboral que rechazan ofertas todas las semanas. Yo realmente no sé, digamos, si esto es tan así o no, pero en cierta forma sí hace que sea uno de los tópicos si quieren pensar un poco más en salida laboral después de los estudios que están haciendo, que puede tener gran relevancia ahora y también en el futuro, ¿sí? Pero bueno, partiendo un poco de esta idea de decir, bueno, es algo que es muy requerido, ¿por qué es muy requerido? O sea, ¿qué tiene que ver esto, ¿no? Con esto? Tratemos de acercarnos un poco a una definición, ¿no? De qué es ciencia de datos. Y una forma de poder verlo es de la siguiente forma, ¿no? O sea, pensar en sí que la ciencia de datos o data science en sí es una rama de la computación que se encarga de entender, procesar y poder extraer valor a partir de los datos, ¿sí? Y una forma bastante popular que podemos ver de analizar esto es realmente tener o pensar en la misma como una intersección de distintos campos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, eh, si quieren, aspectos más matemáticos y estadísticos. Otra parte que cubre, digamos, todo lo que tiene que ver con computer science, ¿sí? O muchos de los aspectos que tratamos en la Facultad de Ingeniería. Y otros aspectos que tienen que ver más con el conocimiento de un dominio específico. Podría ser el dominio de negocio específico de una compañía o de un área problemática en la cual queremos nosotros resolver distintos problemas, ¿no? O queremos atacar. Sí, con la mezcla, digamos, de estos distintos conocimientos, o sea, nosotros podríamos decir que estamos haciendo ciencia de datos, si no pueden ver que hay distintos tipos de intersecciones. Por ejemplo, si hablamos de, bueno, uno tiene conocimiento, por ejemplo, podría tener conocimiento de computer science,
tener conocimiento de un determinado dominio de negocio, pero sin cierto bagaje de conocimientos matemáticos, o sea, sin tener la posibilidad, por ejemplo, de hacer algún tipo de análisis estadístico y demás. Realmente simplemente estaría haciendo procesamiento de datos, ¿no? Para hacer un ejemplo. Y en ese sentido, es decir, bueno, a donde encontramos la intersección de estos tres aspectos, digamos, podemos lograr ese resultado. Y esto muchas veces se logra hoy en día en compañías, justamente con el trabajo de personas de perfiles multidisciplinarios. Cuando empezamos a pensar un poco entonces en un equipo de Data Science que puede estar en una compañía o en una organización de algún tipo en la cual nosotros queramos lograr alguno de estos objetivos, podemos pensar en distintos roles en los cuales distintas personas toman dentro de un equipo. A veces tenemos equipos más chicos en los cuales esos roles están un poco más mezclados. A veces tenemos una persona que cubre distintos roles, pero en cierta forma podemos encontrar roles, por ejemplo, como el Data Analyst, que si quieren puede estar más focalizado en poder obtener y analizar determinado tipo de información, poder crear distintos tipos de métricas y demás. Un Data Scientist más volcado, si quieren, en todo lo que tiene que ver con modelizar esa información, trabajar con análisis exploratorio y apoyándose tal vez muchas veces en trabajo planteado por analistas de datos, poder realmente buscar insights sobre la información. Un Data Engineer con una persona con conocimientos más focalizados en todo lo que es Computer Science, que se focaliza más en poder lograr el procesamiento de esos datos, el procesamiento de grandes volúmenes de datos, la disponibilidad de los mismos para que estos procesos puedan funcionar. Por ejemplo, un Machine Learning Engineer, alguien que se encarga luego de que se haya hecho mucho de este trabajo por Data Scientist de llevar muchas veces a producción un determinado modelo, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cómo hacemos que este modelo pueda escalar para miles o millones de usuarios? ¿Sí? Ese tipo de problemáticas son frecuentes. Y en ese sentido, si queremos también atacar esta disciplina, podemos pensar en distintas áreas de conocimiento que se espera que tenga una persona en el campo de Data Science, ¿sí? Esencialmente podemos hablar de Big Data, vamos a hablar mucho de Big Data, vamos a hablar también en los siguientes videos sobre Big Data. Pensar realmente en grandes volúmenes de datos, cómo podemos procesar esos volúmenes y muchas veces cómo trabajamos con esos volúmenes de datos de forma distribuida, dado que si no pudiéramos hacer ese procesamiento de forma distribuida, hacer una gran cantidad de datos, cuando termináramos de procesar esos datos, esa información potencialmente podría ser vieja, ¿sí? Acá podemos ver herramientas como Apache Spark, soluciones como las de Databricks y demás. También se espera conocimiento, digamos, de Machine Learning. Vamos a hablar muchísimo dentro de la materia. Conocimientos de Deep Learning, tenemos una clase dedicada en la materia, digamos, a Deep Learning. En sí, todo lo que es análisis de redes sociales cobra muchísima relevancia. Todo lo que son sistemas de recomendación, procesamiento de lenguaje natural, visualización de datos, realmente cómo se pueden visualizar los datos y cómo podemos transmitir, digamos, distintos resultados que pudimos obtener de un análisis de datos, de esa información. Todo lo relacionado a lo que son algoritmos de streaming. Hay información, la cual, si uno la piensa a nivel de datos, es infinita, ¿sí? Por ejemplo, las transacciones que están sucediendo en este momento en Amazon, eso lo podemos entender como un stream de datos. Bueno, ¿cómo nosotros podemos con esos streams de datos procesarlos? Sin obviamente tratar de tomar una muestra y que cuando saque un resultado eso quede perdido ya en el tiempo o ya no sea relevante. También es áreas de conocimiento que toca hoy en día. Son todo lo relacionado a distintos tipos de bases de datos. Si quieren conocimiento de SQL como lenguaje de consulta, y también otro tipo, digamos, de bases de datos como NoSQL, Cassandra, MongoDB, etc. Y después, bueno, decir un poco todo esto, realmente alguien que pueda manejar todo esto, alguien que pueda cubrir todos esos roles y demás, se puede parecer un poco más a algo así, algo como a Han Solo montado con un arma,
sobre un unicornio volador o algo por el estilo, ¿sí? Es por eso que les hablaba un poco de los equipos, es por eso que les hablaba un poco de que muchas veces con colaboración de distintos miembros se pueden cubrir distintos aspectos, digamos, que llevan a la ciencia de datos como un proceso, ¿sí? Y yendo un poco a eso, podemos pensar también la ciencia de datos como, en ese sentido, como un proceso, el cual podemos pensar que parte en sí del hecho de decir, bueno, yo quiero aplicar ciencia de datos a un conjunto de datos con distintas motivaciones, ¿sí? Yo podría hacer esto de diversas formas y con diversos objetivos, ¿no? Y la idea en general de este proceso, lo que se busca con este proceso en sí es realmente poder conseguir respuestas a partir de esos datos a ciertas preguntas que nos pueden resultar importantes en un determinado contexto, en una determinada problemática, ¿sí? Y podemos definirlo como un proceso con los siguientes pasos. Partir de el hecho de decir, bueno, planteemos una pregunta interesante, intentemos conseguir los datos que necesitamos, digamos, para trabajar, digamos, sobre esta pregunta interesante, poder explorar esos datos, poder modelarlos, poder aplicarles un algoritmo, con la idea de poder obtener un resultado y a partir de obtener ese resultado realmente poder comunicar y visualizar los mismos, ¿sí? Y esencialmente, o sea, cuando hablamos de hacernos una pregunta interesante, podemos pensar en el hecho de decir, bueno, ¿qué nos gustaría obtener a partir de la información que tenemos, ¿no? Entonces, un ejemplo podría ser, por ejemplo, pensar en información que podemos llegar a tener. Por ejemplo, imagínense que estamos en un dominio en el cual nosotros estamos trabajando con información de propiedades, departamentos, casas y demás. Nosotros podemos mostrar muchísima información de características de esas propiedades y sus precios, ¿no? Algo que podríamos querer hacer es tratar de construir un modelo que nos permita tasar nuevas propiedades a partir solamente de las características que tenemos, ¿no? Es decir, que nos gustaría tener un modelo que nos permita definir el precio de una nueva propiedad, ¿no? En sí eso, por ejemplo, podría ser una pregunta interesante para nosotros. Podría ser algo que nos permita, por ejemplo, en un sitio de venta de propiedades, sugerirle un precio a alguien, justamente a partir de ciertas características que nos da de esa propiedad. Eso es hacer una pregunta interesante, ¿no? Y más allá de que acá no vamos a enunciar todas las preguntas interesantes que hay, porque existen muchísimas, podemos de alguna manera intentar categorizarlas en algunas que vamos a cubrir, digamos, dentro de la materia, ¿no? Y estas se pueden plantear de la siguiente forma. Se habla muchas veces de distintos problemas que podemos plantear como problemas de regresión, ¿sí? Un problema de regresión consiste en predecir el valor de lo que sería una variable numérica y continua a partir de un conjunto de datos, ¿no? Este ejemplo, por ejemplo, lo que yo les estaba comentando recién de nuestro caso, digamos, de inmuebles, es un típico ejemplo de un problema de regresión, ¿sí? Por otro lado, podemos hablar de problemas de clasificación. Y esto es bastante similar a lo anterior, pero la idea es poder predecir el valor de una variable discreta, es decir, que usualmente suele tener pocos valores, a partir de un conjunto de datos, ¿sí? Entonces acá hay un típico ejemplo del cual podemos pensar. Podemos pensar en todo lo que es clasificación de spam, ¿sí? Uno recibe un correo electrónico y ese correo electrónico potencialmente puede ser spam o no spam, ¿sí? Podríamos pensar también en categorización automática de artículos de la prensa, ¿no? En distintas categorías, deportes, policiales, negocios y demás, ¿sí? Por otro lado, otros problemas que pueden ser interesantes son los problemas de clustering, ¿sí? Podemos contar con un conjunto de datos y nos gustaría que ese conjunto de datos nosotros lo podamos dividir de forma automática, ¿sí? Imagínense que vuelve un poco esta idea de las noticias. Nosotros recibimos una noticia y nos gustaría potencialmente que se pudiera dividir en un conjunto, ¿no? de distintas secciones o ciertas temáticas, ¿sí?
De esta forma, o nos podría ser relevante, por ejemplo, si estuviéramos trabajando también con papers, ¿sí? Por otro lado, otro problema interesante con el que podríamos trabajar es recomendaciones, ¿sí? Tenemos un usuario a nuestra plataforma, y quisiéramos poder recomendarle algo que le resulte interesante, ¿sí? Esto es típicamente un problema que pueden encontrarse en plataformas de venta online, por ejemplo en Amazon, o es un problema que realmente ataca muchísimo a las plataformas de streaming como Netflix. Y por otro lado, otras preguntas interesantes se podrían plantear alrededor de lo que es la problemática de búsqueda, ¿sí? Lo que se suele llamar sistemas de consulta, ¿sí? ¿Cómo se hace para construir un motor de búsqueda que le permite a un usuario encontrar contenido el cual sea relevante para la consulta que él está haciendo? Y este contenido puede estar almacenado en cualquier formato, podría ser texto, podrían ser imágenes, podría ser absolutamente otra cosa. Una vez que está resuelta, digamos, la primera etapa de poder hacer una pregunta interesante, el siguiente paso consiste en poder nosotros conseguir los datos, ¿no? Y esto es un paso fundamental que va a requerir gran parte del tiempo y el esfuerzo que tenemos, ¿no? Esencialmente en obtener estos datos pueden venir de múltiples fuentes, pueden venir de fuentes transaccionales. Si estuviéramos pensando, por ejemplo, en un aplicativo, por ejemplo, de e-commerce o algo por el estilo, podríamos tener fuentes transaccionales que vienen directamente de bases de datos, información de analytics que captura con algún tipo de herramienta, información que viene de otros sistemas, por ejemplo, si tuviéramos múltiples sistemas, bueno, realmente cómo obtenemos datos de esos distintos sistemas y cómo podemos empezar a cruzar esa información. El siguiente paso importante aquí es poder empezar a limpiar o depurar esa información. Esto realmente lleva muchísimo tiempo. El hecho también de poder comenzar directamente a detectar y eliminar anomalías en esos datos, entendiendo por datos anómalos aquellos que tienen valores tal vez imposibles para algunos atributos que tenemos o valores que conocemos erróneos, por ejemplo, por algunos análisis que podemos hacer sobre los datos. Y después también definir qué tratamiento le vamos a dar a la información faltante que tenemos y qué podemos hacer con eso. El siguiente paso consiste en explorar los datos. La idea sería poder llevar a cabo un análisis exploratorio de esos datos para poder lograr un entendimiento básico de los datos con los que se va a trabajar, sin un objetivo en particular, ¿no? Realmente poder llevarnos una idea de fondo, digamos, que tienen esos datos. Por ejemplo, para poder entender, poder realizar análisis estadísticos, poder estos análisis estadísticos aplicarlos sobre los distintos atributos y a partir de realizar algunas visualizaciones o plots, poder empezar a comprenderlos más profundamente, ¿no? De esta forma vamos a poder empezar a tomar algunos insights iniciales que nos van a poder empezar a ayudar a entender con qué técnicas podemos atacar el problema, al mismo tiempo, dependiendo de lo que queramos obviamente hacer y dependiendo de la pregunta interesante que queramos contestar, cómo lo vamos a atacar. Y bueno, el siguiente paso sería, una vez que tenemos un entendimiento profundo de los datos y tenemos esa información de forma limpia y correcta, realmente empezar a ver cómo modelamos esos datos para la pregunta interesante o el problema que queremos resolver, y a partir de eso, qué distintos algoritmos podríamos querer aplicar, por ejemplo, para poder resolver esto, ¿sí? Por último, lo que es bastante importante y que muchas veces no es tenido tan en cuenta es todo este proceso, digamos, que ejecutamos hasta el momento y decir, bueno, nosotros modelamos los datos, se aplicó un determinado algoritmo, acá es donde ocurre gran parte de la magia, acá es donde ocurre gran parte, digamos, del foco que vamos a tener durante la cursada, y muchos de los aspectos más interesantes que se ven en la materia, ¿no? Pero algo muy importante es cómo nosotros le comunicamos a otras personas que muchas veces no tienen el background técnico los resultados que obtuvimos, ¿no? Y acá es muy importante realmente entender, bueno, a través de reportes o muchas veces a través de visualizaciones, un tema que realmente es muy central, digamos, en la materia, cómo podemos comunicar y transmitir estos resultados. Obviamente que estas distintas todo este proceso se va retroalimentando, las mismas etapas se pueden ir retroalimentando, se puede volver sobre las mismas y hay algo que no es una obviedad, que realmente cuando uno logra
responder una pregunta interesante y comunicar esos resultados, probablemente surjan nuevas preguntas interesantes, ¿no? Entonces es un proceso que probablemente se va a empezar a retroalimentar y va a continuar. Bueno, para tener un pantallazo general, una forma también de ver distintos temas, digamos, que tratamos en la materia, es realmente poder pensar en algunas características que tienen los datos con los que vamos a estar trabajando o vamos a estar analizando, por ejemplo, y a partir de ellos entender algunos de los temas potenciales que vamos a estar viendo. En ese sentido, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con tratamiento de datos de grandes dimensiones, vamos a tocar temas como Locality Sensitive Hashing, LSH, problemáticas de clustering y realmente muchos algoritmos y muchos aspectos que tienen que ver con la reducción de dimensiones, realmente cuándo es conveniente aplicarla y cómo podemos llevar, digamos, esta problemática de gran cantidad de dimensiones a una cantidad de dimensiones más manejable computacionalmente. Por otro lado, vamos a tocar temas que tienen que ver con datos, digamos, que se encuentran su mejor representación en grafos. Aquí vamos a hablar bastante de todo lo que es PageRank, el algoritmo, digamos, de ranking que se utiliza para los resultados de Google, y otro tipo de aplicaciones, por ejemplo SimRank, análisis, digamos, de redes y distintos, digamos, aspectos, digamos, que están relacionados a todo lo que son redes sociales. Por otro lado, ya les mencioné algo de streaming, vamos a hablar de streams de datos y lo que se suele llamar datos infinitos. En ese sentido, cómo podemos filtrar y obtener métricas, digamos, de estos streams infinitos de datos que nunca paran. Por ejemplo, los tweets se pueden ver como un stream de datos, las distintas ventas que se van realizando y demás. Todo esto aplica mucho a problemáticas de web advertising y analytics, ¿no? Pero realmente, o sea, como nosotros podemos hacer consultas, como podemos contestar preguntas, digamos, sobre streams de datos infinitos. Por otro lado, vamos a dedicar una gran parte de la segunda mitad de la materia, digamos, a Machine Learning, entendiendo, bueno, qué es Machine Learning y viendo distintas aplicaciones a problemáticas de Machine Learning y Deep Learning. Acá hay algunos ejemplos como SVM, Decision Trees, Perceptron, KNN y demás, ¿sí? Y por otro lado, vamos a ver otros aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con sistemas de recomendación y muchos otros temas, digamos, que nos llevan adelante con ello, ¿sí? En ese sentido, este es el final de esta primera introducción. La idea es poder continuar con una serie de introducciones más que les van a dar ciertas nociones, digamos, y aspectos más a ver en la materia en los siguientes videos.